días, soy Carmen Enid Acevedo y esto es Lo Último, por aquí, por Bonita Radio. Esta es la intervención mañanera durante la crisis del coronavirus, pandemia que ha afectado a todos los países, obviamente. Una pandemia afecta al mundo y a Puerto Rico. Hoy nos levantamos con que sigue siendo el Hospital de Veteranos aparentemente uno de los focos de infección, porque allí han dado positivo 2 personas más a las que tenían ayer. Hoy hay 39 positivos, 4 más del Departamento de Salud a partir de las pruebas que están haciendo en el Departamento de Salud. Lo que significa que obviamente después de poco más de 9 días hoy de un toque de queda impuesto por el gobierno, pero aquí en Puerto Rico hay gente que lleva mucho más, par de días más, incluido una semana más, alguna gente que no están saliendo precisamente por lo que está pasando con el coronavirus. Tenemos en Puerto Rico la posibilidad de que en efecto sea el Departamento de Salud uno de los que está haciendo pruebas, pero preocupa, sigue preocupando el silencio tanto del gobierno de Puerto Rico para hablar con los periodistas y darle la información, contestar preguntas sobre las dudas que hay. No hay para nada al día de hoy una conferencia de prensa virtual programada, tampoco una conferencia de prensa presencial, que esperemos que hayan desistido de las conferencias de prensa presenciales. Pero las estadísticas están ahí. El señor director, le pido que nos coloque las estadísticas, porque yo creo que es parte de lo más importante que ha ocurrido hoy con relación al coronavirus. Recuerden que nosotros a las 11:08 de la mañana de todos los días vamos a incluir las estadísticas que está moviendo la Universidad Johns Hopkins, el Instituto de Ingeniería de Johns Hopkins, el Centro de Sistema de Ciencias, Sistemas e Ingeniería de la Universidad de Johns Hopkins, porque nos parece que es el mapa más importante, más actualizado, para mí, de mucha credibilidad, para seguir los números del coronavirus. Estoy buscando específicamente de lo que quiero hablarles en principio, que son los números del Departamento de Salud. Estos son los resultados que dieron esta mañana. Específicamente hablan de 23 positivos, 16 en el Hospital de Veteranos, 16, 7 nuevos en el caso del Departamento de Salud, o sea que están fuera del Hospital de Veteranos. Negativos 222, 46 en el Hospital de Veteranos, pendientes negativos en el Departamento de Salud, 222, 46 en veteranos, pendientes 35 del Departamento de Salud, 7 en veteranos. Así que, gente, me parece un 11% de positivos, 76% de negativos y 12% de pendientes. Descripción de los casos positivos, importante. Los hombres se están llevando la peor parte, 29, femeninos 10. El grupo de edad, también importante, 80-89, 4, 70-79, 7, 60-69, este es el grupo de más positivos, 9, 50-59, 6, 40-49, 5, 30-39, 7, 20-29, 1. Fíjense qué cerca está el 30-39, que tiene 7, del demográfico de 60-69, que tiene 9. Tienen el mismo número del 70-79. ¿Por qué es importante igualmente? Porque me parece que han sido los jóvenes los que no le han hecho mucho caso a las alarmas con relación al coronavirus. Y no solamente en Puerto Rico. Miremos la primera imagen, aquella que nos dieron de la placita de Santurce, y acabo de hablar con un amigo que me dice que sí, que es posible que aquel video fuera viejo, pero él que vive allí, precisamente al lado del estacionamiento, me dice, la placita estaba llena hasta que dieron el toque de queda.
Después del toque de queda, la gente bajó, dejó de ir. Así que yo creo, gente, que tenemos que insistir en el mote, quédate en la casa, hashtag, quédate en tu casa. Fíjense que nos los ha copiado la Cámara de Representantes, pero esa imagen del el mapa de Puerto Rico con los diferentes grupos también, de positivos, ¿dónde están los positivos? También son importantes. Decía yo ayer que me parece que Mayagüez es una región también de foco. Obviamente, el área metropolitana se lleva la mayor parte, 27, 6 en Mayagüez, 1 en Fajardo, 2 en Caguas, 2 en Bayamón, 1 en Ponce. Importante, los sintomáticos, 20. 1 no estaba sintomático y hay por lo menos 18 que no está disponible la estadística de si son o no asintomáticos. Así que tenemos un cuadro bastante claro. La información fluye solamente estadística y de alguna información que están contestando ya en los medios de comunicación el grupo de científicos, en este caso el presidente o director de ese task force, que es el doctor rector del recinto de ciencias médicas, Segundo Rodríguez Quirinquini. Me parece como quiera que la gobernadora debería salir. Yo le hice una petición ayer a la gobernadora estrictamente para hablar de desarrollo económico. Me dijeron que la gobernadora no tenía tiempo y le advertí que yo quería hablar con diferentes líderes políticos y en el gobierno de Puerto Rico. Ya le hice la llamada a Jennifer González, le hice la llamada a Aníbal Acevedo Vilá, va a estar hoy con nosotros. Mañana va a estar Eduardo Batia a las 5 de la tarde también con nosotros. Vamos a enfocarnos con estos políticos y estos candidatos a hablar exclusivamente de desarrollo económico tras la pandemia. Tenemos que seguir e insistir hablando de esto. Le hice esa petición, Mariana Cobian me dijo que hablara con otros miembros del gabinete y le dije que no, que quería que fuera la gobernadora. Yo creo que es urgente que la gobernadora tenga presencia pública contestando preguntas de los periodistas. Y si no ella, que hagan una conferencia de prensa con el grupo de científicos. Yo quiero escuchar al infectólogo, yo quiero escuchar al epidemiólogo, que me digan cuáles son las realidades de los hospitales hoy. Yo creo que es importante que insistamos en eso. Voy a ustedes porque están desde ya. Julia Morales está por ahí, Salvador Méndez, buenos días a todos y a todas. Ramón Pérez, buenos días. Juan Carlos Quintero Herencia, María Gutiérrez, la diáspora en casa, Chicago y Maryland. Yo no creo en los números que de este gobierno. Si nos mintieron en María, ¿quién dice que no lo están haciendo ahora? Jessy, esa es la suspicacia y yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que insistir en que nos den números, pero sobre todo en que nos digan qué está pasando y qué están haciendo. Las pruebas. Hay una nota bien interesante de ayer, que no la comentamos y la voy a comentar breve, del doctor Fernando Cabanillas, diciendo que la gobernadora le debió decir al país que esas pruebas rápidas son solamente para encontrar ahí si usted ha podido estar o no ha estado expuesto a base de un componente en la sangre que debía estar presente. Y si eso daba positivo, entonces le hacían la prueba con relación al coronavirus. Gobernadora, al país hay que decirle la verdad. Al país hay que hablarle con honestidad. Si ese asunto técnico estaba ahí, debió advertirlo. No podía parecer que nos estaba mintiendo. Ese es el problema. Por eso es que en nuestros comentarios de nuestros internautas siempre hay la duda de si el gobierno le está mintiendo al país. Y yo creo que eso hay que eliminarlo de la faz del proyecto de comunicación alrededor de esta pandemia, alrededor de cualquier comunicación que el gobierno de Puerto Rico tenga con sus constituyentes, porque finalmente de eso se trata. A veces a usted le dicen la gobernadora tuya y usted respinga y dice, no, la mía no, la tuya. No, no, es la de todos los puertorriqueños, aun cuando haya llegado ahí por el orden sucesoral. Porque tenemos una constitución que así lo provee y lo estableció. Fueron al Tribunal Supremo. Los mismos de ella no la querían y finalmente tuvieron que ir otros de los mismos de ella al Tribunal Supremo para hacerle ver a Pedro Pierluisi que estaba ocupando el poder ilegalmente. Así que, nos guste o no, es la gobernadora de este país y debería tener un proyecto mucho más claro.
y de mejor comunicación y de mejor empatía. Ayer decía la amiga Silviana Aresculvero que cogieran oreja de los proyectos el proyecto de comunicación y la comunicación que estaba estableciendo Andrew Cuomo con Nueva York, con los constituyentes de Nueva York. Totalmente de acuerdo, relajado, obviamente una tensión natural por el momento en que estamos viviendo, pero con una claridad en el proyecto gubernamental para atender la crisis brutal. Eso es lo que debería estar pasando en Puerto Rico. Natalia Palmer también está por ahí. Minerva Yararresto también, saludos Minerva, Contra está en la casa, Yani Moreno, buenos días, Edith Martínez también, Mariti Yonil, buenos días, qué bueno que estás en Pons en combate. Compartí con Mariti el comentario, realmente la noticia que me llamó poderosamente la atención de este hombre que murió en Puerto Rico, pero era un corredor incluso, un hombre de 73 años, de Nueva York, que vino a pasar unas vacaciones en Puerto Rico e insistió en venir a pesar de que se sentía mal. Aparentemente viajó con el coronavirus, murió en Puerto Rico. ¿Por qué se lo dije? Porque ella está cerca del área donde esta gente pululó. Vino con una esposa de 53 años que está aislada ahora mismo en Puerto Rico porque se espera o es posible que tenga el coronavirus. Y lo que es más importante, nada más y nada menos que este hombre vino a turistear, a unas vacaciones en el área de Isla Verde. Ustedes se pueden imaginar el montón de gente que hay en Isla Verde. Y esta persona estuvo ahí expuesta. Pues estoy buscando para darles el nombre. Específicamente se llamaba Arnold Obey, de 73 años. Parece que tenía alguna relación con otra gente en Puerto Rico. Y lo que dicen es que la ambulancia lo recogió el 18 de marzo y murió ayer, 5 días más tarde. Así es que la hija estaba haciendo comentarios incluidos en Facebook, pero esta persona se quedó en un apartamento en el área de Isla Verde. Y bueno, son de esas informaciones que son importantes conocer. ¿Dónde estaba Andrew Obey? ¿Con quién compartió Andrew Obey? ¿A dónde fue a comer? Igual que está pasando con los restaurantes Metropol, que tenían aparentemente cerca de aquí, en Atorrey, un empleado con síntomas de la cocina, obviamente preparando alimentos, etcétera. Cerraron los 9 restaurantes que hay en Puerto Rico. Me parece un poquito drástica la medida, partiendo de que solamente supuestamente había una persona de 78 años, cocinero, que estaba todavía trabajando, obviamente, a una edad cercana ya a ser octogenario, y murió en condiciones, bueno, como están aparentemente muriendo todas las personas que han muerto del coronavirus, con unos síntomas que ya sabemos cuáles son, básicos, pero ahora se han unido 2 y a eso vamos ya mismo. Salvador dice, pregunta para Batia, ¿cuál es su posición relacionada al desarrollo de la economía y la privatización de los servicios esenciales? Perfecto. Esa es la pregunta, me imagino, Salvador, que viene con el asunto de la privatización de la educación y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es lo que persigue a Eduardo Batia por sus posiciones como presidente del Senado. No tengo problemas con hacerle esa pregunta, pero no creo que sea para mañana. Mañana me quiero circunscribir, precisamente para no desviarnos y no posicionarnos en esa pelea o en ese momento de guerra de la política partidista en términos de las posiciones de uno de cara a la gobernación. Me quiero circunscribir al momento de la pandemia y cómo los diferentes escenarios que se están dando en el mundo con relación a los proyectos económicos afectarán positiva o negativamente a Puerto Rico. Eso es, Puerto Rico como un escenario importante, que lo ha sido en el pasado, de producción de medicamentos y dispositivos médicos. Si hay alguna posibilidad que de esta pandemia, obviamente, que se afecte el turismo, ¿cuáles son los proyectos alrededor del turismo que podrían sí tener impulso? Por ejemplo, el turismo médico.
Puerto Rico es la única infraestructura más grande del Caribe, independiente a Cuba, para tener hospitales que le den servicio a las demás islas. Eso es una posibilidad de desarrollo económico. Así que me voy a circunscribir un poco, precisamente evitando el que se utilice cualquier foro, y mucho menos este, y tú sabes cómo pienso con relación a eso, para llamar la atención de la primaria y hacia dónde debemos ir, o la precandidatura a la gobernación, como sabemos que todos ellos van a querer. El único que no es candidato de los que he invitado hasta el momento y he llamado, digo que no tiene primaria, es Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá. Bart Squire, dice cómo se pronuncia tu apellido. Inicialmente Salud decía que el virus no estaba circulando en Puerto Rico, sino todos los infectados tenían historial de viaje. ¿Siguen en lo mismo? No han cambiado. Y han cambiado precisamente por la llegada de los científicos y los especialistas al discurso público. Y eso ha sido positivo, porque aunque no le gustó a la gobernadora, Segundo Rodríguez Quilinquini se lo dijo con todas las letras, directo a la Cámara en el mensaje especial del domingo. Estos son los infectados hoy, pero deben haber muchos más. De hecho, ya está diciendo ese equipo que es posible extender el toque de queda. Yo estoy clarísima que lo van a extender hasta el 15 de abril. Fíjense que Puerto Rico, y en eso, independientemente de que no haya tenido un plan definido, que ahora se le ve un poco mejor con la llegada de los científicos y la llegada de todo el proyecto económico, de los estímulos, el gobierno tuvo la visión, por lo que haya sido, de imponer un toque de queda, aun cuando estábamos en principio rechazando la idea, una cuestión de principios, y yo se lo dije que tenía mis mixed feelings, ¿verdad? Sentimientos encontrados con relación al asunto, pero es uno de los países que lo ha hecho con tiempo. Y eso hay que dársela, porque definitivamente yo creo que es así. Así es que ya están hablando, fíjense que Carmen de Cera no está hablando, está en el mismo closet de Elmer Román. Y lo importante es que ya dejaron ese discurso y está diciendo que era a lo que iba. El doctor Segundo Rodríguez, dependerá del número de casos que tengamos, la extensión del toque de queda. Nuestros epidemiólogos deben hacer una proyección y si nos beneficiáramos de un aislamiento social extendido, se le sugeriría a la gobernadora. Es posible extender por un tiempo más para que nos ayude a seguir controlando. En otros países han bajado la guardia y han vuelto a subir los casos de contagio. Eso para mí es súper importante. Aclaró que el Task Force podría sugerir una extensión del aislamiento. Es posible, pero no se ha tomado la determinación. La gobernadora haría el anuncio. Las pruebas son importantes y la realidad es que quisiéramos tener más, pero el distanciamiento social es la clave en este momento. Las pruebas van a la par al aislamiento social. En ese sentido, Segundo Rodríguez está diciendo lo mismo que ha dicho Anthony Fauci en Estados Unidos. Y ya mismo vamos a Estados Unidos porque me parece que la conferencia de prensa de ayer, que fue terrible, que ayer dice una amiga que no estaba medicado el presidente Trump, pero yo pensaría que sí que estaba medicado y que eso es parte de la estupidez y de la mediocridad que este hombre destila, pero sin ningún problema. Yo nunca había visto una persona que tuviera esa capacidad de decir tantos disparates juntos, pero sobre todo, lo más importante, el asunto de no tener ningún recodo, de decir cosas como que la economía es importante y esto va a pasar en 2 semanas, que es el discurso que están repitiendo ahora todos los republicanos, y por eso hay que darle más espacio y abrir de nuevo el país. En algún lugar leí, y no sé dónde, que la proyección es que en Puerto Rico pueden haber hoy 329 personas infectadas. Creo que es en la misma nota de el doctor Segundo Rodríguez, precisamente que se lo dijo a una estación radial. Si hay 39,
la proyección es que en Puerto Rico puedan haber de 300 a 329 personas infectadas. Así que eso es importante encontrarlo y ponerlo, aislarlo. Salvador, pues qué pena que limite el enfoque de la entrevista porque Bonita siempre se ha caracterizado por contextualizar. Sí, Salvador, hay que contextualizar, pero yo quiero evitar la utilización de cualquier espacio en este momento. No es limitando que esas preguntas se hagan en otro momento. Evitar el asunto del contrapunteo político partidista, porque eso no nos ayuda en nada en este momento, para mí, a mi juicio. Excelente médico el doctor Segundo Rodríguez, dice Willow. Carla Michelle, Trump está en el papel de hombre de negocios y no de presidente. Trump está agitado por la debacle económica que parece inminente, es lo único que le preocupa, si es que le preocupa. Vamos a Estados Unidos. Omaira Pastrana también está por ahí, Carmen Bruselas. Tenía entendido que estaban en la Candela, estaban en el Dolphin Mall, estaban en el Dolphin Mall, que también cerraron. No sé a qué te refieres, Wanda. Buenos días, Rafa. Metropol también cerró de Miami, también. Ah, porque estaban, ya sé, estás hablando de, ya estás hablando del asunto de el Metropol. Sí, me parece, saludos al grupo, Denis Márquez. Me parece increíble lo que pasó en Metropol. Alguien estaba comentando el asunto de una persona de 78 años trabajando. Yo no conozco, o sea, no sabemos el perfil de esta persona. Yo conozco mucha gente de 78 años que quieren seguir trabajando, no necesariamente porque tengan problemas económicos. Yo espero que ese no haya sido el caso de esta persona cocinero en el Metropol, porque la verdad que sería terrible. Sí sé que hay mucha gente de personas de edad avanzada con serios problemas económicos, sobre todo empleados públicos con muy mal seguro, muy mala pensión del Seguro Social y muy mala pensión del proyecto público también. Así que veremos. Dejar al lado la ideologización y la superioridad moral o política. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso es que estoy tratando de que cuando hablemos de desarrollo económico, aunque ellos siempre van a hablar desde la política partidista, desde donde ellos se asumen, yo creo que con cualquiera, y me atrevo a decir que yo espero que así sea con Jennifer González, dejen la politiquería a un lado y hablemos de realmente los problemas que tiene el país, sobre todo en el contexto de esta crisis. Vamos al asunto de Estados Unidos. Mario Roche Morales también llegó por ahí. Estados Unidos, la conferencia de prensa del presidente Trump, me parece que dio al traste con lo que está pasando en otros países del mundo, que sus políticos, sus personas de autoridad están hablando de las vidas, de lo importante que es el balance entre la vida y el asunto de la economía. Ahí tenemos España que está perdiendo 500, 600 personas, hasta 800 personas diarias en el caso de esta semana, e igual está pasando en Italia. Ya en España, leí una nota hace un rato, están tomando la decisión de quién puede utilizar el ventilador y quién no, a base de la edad, de las complicaciones de salud, etc. La cosa en España está bien difícil, bien difícil. Hay todo un movimiento de conciencia, hay muchos videos de médicos asumiendo el discurso público a través de las redes sociales, de información, de decirle a la gente, esto es serio, haz esto, no lo hagas, 6, 7 minutos. Yo creo que las redes sociales y los nuevos medios de comunicación nos deben ayudar a seguir propagando el quédate en tu casa. Stay home, en el caso de las personas que hablan inglés, ¿verdad? Y en todos los demás idiomas. Todavía no he visto esa imagen, estaría bien buena la imagen de entrando y saliendo los diferentes, quédate en tu casa en cualquier idioma. Eso está pasando en el mundo. Ahora, dos cosas en esa conferencia de prensa. Primero, todo lo que está pasando a nivel legislativo en Estados Unidos, los republicanos no se ponen de acuerdo con los demócratas alegan que tienen una versión de un proyecto que especifica hasta $2,000 por persona, más allá de las empresas. Ellos alegan que la crítica que le tienen y por lo que no quieren firmar el proyecto de estímulo económico
de los republicanos es porque no especifica, no es tan claro para los individuos como es claro para las empresas. Incluso dicen que 6 de los 7, y tengo un comentario aquí, de los 7 hoteles de Donald Trump están perdiendo dinero. Así que uno de los beneficiarios, y eso siempre ha sido un cuestionamiento desde que el presidente Trump llegó a la presidencia, que cómo se benefician sus negocios de las diferentes leyes de estímulo en Estados Unidos. Y lo que pasó en esa conferencia, además, es que no estaba Anthony Fauci. Yo todavía pienso que Anthony Fauci debe estar enfriándose un poco de lo que habíamos comentado, que fue la manera en que no pudo dejar de reírse por un comentario nefasto que hizo el presidente en una de las conferencias de prensa. Y eso pues, lo debe tener un poco, ahora digo yo, en otro closet, allí en NIH. Él tiene la mejor excusa, que están haciendo todas las investigaciones con relación a la vacuna, etcétera. Y ayer no estuvo. Ojalá que sea eso y no sea que Trump lo mandó a sacar o lo mandó a vetar, por lo menos para las conferencias de prensa, porque los memes son espectaculares de esa risa de él en esa conferencia de prensa. Otra cosa que pasó fue que Trump dijo que estaba pensando liberalizar otra vez la entrada y salida de las condiciones de seguridad de la nación, precisamente porque a él le parece que esto está controlado. Y eso pues son comentarios que si Anthony Fauci hubiera estado allí, pues quizás en el Situation Room, como le llaman ellos al brief que hacen primero el Task Force antes de entrar a la reunión con el presidente para hacer la conferencia de prensa, pues hubiera dicho, mira, que se calle la boca, que no le diga eso, como se lo dijo a Science Magazine. Esas son las cosas que yo trato de hacer, porque sobre todo el vicepresidente Mike Pence me escucha. Obviamente, entre esos republicanos, aun cuando ellos piensan solamente en la economía, de hecho, todos los estados que están dirigidos por republicanos son los que tienen resistencia a cerrar. Los nuevos que están entrando en el toque de queda, además de California, Nueva York, Illinois, Ohio, son Delaware, Michigan, Indiana y Virginia. Así es que el problema de la conferencia de prensa ayer es que vuelve a salir que la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos está siendo para con el capital y no para la salud de la gente. Si eso va a ser así, pues insistimos en que recordemos la relación que tiene el gobierno de Puerto Rico con el presidente Trump. Todos son republicanos aquí, todos admiran al presidente Trump, menos Pierluisi, pero Pierluisi está de precandidato y está bastante apagado después de los estímulos y de aparentemente la línea disciplinada que está cogiendo la gobernadora en todo este asunto. Pero los ayudantes o los alzacolas del presidente Trump, incluida la comisionada residente, pues tienen un problema, porque si eso es lo que va a hacer Estados Unidos, imagínense, la FAA, que no es un cambio dramático, la gobernadora dice que es histórico, eso no es un cambio dramático, eso lo que limita es que en lugar de que las comerciales entren a los regionales, van a entrar directamente al aeropuerto internacional de Isla Verde, pero ustedes y yo sabemos que son mínimos los vuelos que se dan de pasajeros a Aguadilla y a Ponce, que son los únicos dos que reciben. Eso cantar de victoria con un problema de una presidencia republicana que advierte que va a privilegiar el capital versus la vida de la gente, pues hay que ver cómo se va a comportar la gobernadora de Puerto Rico con relación a ese tema. Y sobre todo, la diáspora nuestra está en ese otro país, en su mayoría. Así que debemos estar pendientes a qué va a pasar con esos estados. El llamado siempre desde Bonita va a ser, quédate en tu casa. Independientemente de que Trump diga que todo está bien y que vamos a seguir como si nada. Yo creo que esos discursos de Trump, de su tropa, van a hacerle mella, y como dice Juan Carlos, él está un poco... por no decir, como dirían en country, pero está embarrado por los efectos que esto va a tener en la economía. Ahí hay una mentalidad brillante, una mente brillante del gobernador de Texas, Dan Patrick, que dijo con la boca de comer que lo que tiene que pasar es que los viejos, los históricos,
se mueran, literalmente, die for the dough, ¿ok? Para que le den paso a que los jóvenes puedan seguir haciendo país y que, bueno, que ya es hora de que ellos se mueran, literalmente, porque es que son burdos, por no decir otra cosa. Pues a Dan Patrick lo que se le olvida es lo siguiente, que en Estados Unidos sí se murieron 35 personas de un hogar de ancianos en Washington State, pero los que se están infectando más son los jóvenes. Y yo creo que ahí es donde la puerca entorcha el rabo, en el comentario irresponsable y hasta cierto punto genocida de el brillante Dan Patrick. Ahí lo tienen, y yo sé que el director lo ha puesto en pantalla, gobernador republicano de Texas. Alegadamente el problema que a ese cocinero le negaron la prueba porque no era viajero, dice Denis Márquez. Eso es otro de los problemas que se va a enfrentar Puerto Rico. Recuerden que cuando Rafael Rodríguez Mercado y Carmen de Seda dirigían el proyecto del Departamento de Salud, ellos eran los que decían si se hacían la prueba o no. Y como ellos insistían en que China estaba cerca de Italia y por eso Italia tenía tanta gente y Puerto Rico estaba lejos, pero además de eso la gente no viajaba y no había vuelos directos a China, le negaron a muchos le negaron las pruebas. Esa fue la política negligente e irresponsable del difunto. Sin embargo, el doctor Cabanillas lo desmintió en su columna reciente en Endy. Dijo que desde el 4 de marzo flexibilizó las guías de prueba. Puerto Rico perdió tiempo de conocer la propagación del virus las primeras semanas porque Salud minimizó el riesgo y la llegada del virus. Yo te diría que minimizaron el riesgo porque, como tú dices, son mediocres en el cumplimiento del deber. Y yo realmente pienso que yo espero que alguien algún día establezca que fueron negligentes en el cumplimiento del deber y que deben pagar por eso. Papo Donel, buenos días, Papo. ¿Viste a Beatriz dándole terapia a Ricky con las crayolas? Yo vi un video que no lo puedo ni creer, que son 23 minutos de un Ricky Rosselló desde su mentalidad, alega él, de científico y células madre, hablando sobre el coronavirus. Lo único que tengo que decir a eso es que vuelven a estar en campaña, que este es el intento de volver a entrar al ruedo político, y no quiero darle más espacio a eso porque me parece que no deben estar en ningún sitio y no se deben cubrir. Como diría el Gran Combo, deja a Pierluisi por allá, pero que nunca regrese. Mirna Santiago Senki, la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos diagnosticó a Trump como un sociópata narcisista, lo recuerdo, desde el principio de su mandato. Y durante esta crisis lo ha demostrado a cabalidad. Todo el mundo es culpable del desastre de contagios en Estados Unidos. Vamos a ver, los comentarios sobre el virus chino y el Kung Flu, sí, el Kung Flu, tienes razón. Es que esos son los comentarios racistas y xenofóbicos a los que se refería Fauci en la entrevista con Science Magazine. De hecho, Mina, debes leer eso, lo tengo en mi muro personal. Tan peligrosos como la forma en que Hitler comenzó la campaña en contra de los judíos que terminó en el Holocausto. Cuidado con eso. Por eso pienso que es hasta cierto punto, obviamente no tiene que, no es un demográfico, no es un grupo de origen, ¿verdad? No es un grupo racial como pueden ser los chinos o como pueden ser los judíos, pero estamos hablando, o de nacionales, estamos hablando de una mentalidad que hacia allá es que nos lleva el comentario del gobernador de Texas. Y yo comentaba hace un momento en Facebook precisamente ese asunto de lo necrótico, de lo desechable, de las políticas de desechar a la gente, porque ya no funcionan para el capital. Ojo, que los que aparentemente se están muriendo más en Estados Unidos van a ser las personas jóvenes. Como diría, ya lo dijimos, Román, la conferencia, ¿dónde estaba Fauci? Fauci no estaba en la conferencia ayer, no sabemos dónde estaba. Yo insisto en que se está cogiendo un break. Él ha dicho 2 o 3 veces, sobre todo cuando va Anderson Cooper, que él no puede estar todo el tiempo porque él tiene trabajo que hacer en el NANI. Así que pensemos que además de enfriarse, porque él sabe cuando se tiene que enfriar, después de habérsele reído en la cara a Trump, pues está buscando la manera de ser estratégico para que no lo quiten del todo, porque yo creo que si hay alguien que tiene la información necesaria para seguirle dando al país es Anthony Fauci. Si se mueren los viejos, se le van los electores tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata. Gracias, Marilia,
Por eso es que ellos dicen las cosas así burdamente, como si realmente ellos tuvieran como esta máquina de gente que ellos las mandan a hacer y van a trabajar y atienden el capital, ¿no? Es que también se le va la vida electoral. Los republicanos anteponen el capital, así son, dice Bart's, me imagino que eso es de Barbie, ya me dirán. Si en Estados Unidos parece requisito para correr a la presidencia estar entre los 80 y los 115, de que habla Trump, David es increíble. Desde Texas, saludos, como Texas siempre lo hace mejor, Jorge Piñero, qué terrible, ese gobernador. Los republicanos dicen que los viejos prefieren morir antes de que la economía se destruya, otra mentira de los republicanos. Es que es terrible. Yo nunca me voy a olvidar, y no sé si ustedes recuerdan aquella conferencia de prensa de George Bush, hijo, cuando la crisis del 2004, 2008, no recuerdo exactamente la fecha, le preguntaron, estaba él en una actividad del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y esta mujer, 72 años, nunca la voy a olvidar, me puedo acordar hasta de su rostro. Él le dice, y cuéntame, ¿y trabajas? Sí, tengo 2 trabajos. ¡Ah! América lo hace mejor. 2 trabajos, una mujer de 72 años, inmediatamente ella le dice, sí, pero no es porque quiera trabajar, es porque no puedo pagar los medicamentos. ¡Boom! A ese nivel están. Y lo último que quiero traer, que es importante, me parece que tenemos que insistir en que aparentemente hay 2 síntomas que son los que debutan, como dice este médico español, en el asunto del coronavirus. Y son específicamente la alteración del olfato y el gusto, que en términos científicos se conoce como la anosmia y la ageusia, con G de gato. ¿Por qué es importante? Porque son una sintomatología que se están encontrando en pacientes inicial, antes de la tos, antes de la fiebre y antes de los problemas respiratorios. Se hablaba de que estos 3 eran como los básicos. Pues ahora se ha encontrado que también esa falta de olfato y de gusto. Así que ponlo en la nevera, porque es importante, porque nosotros nos vamos a insistir a quedarnos en casa, pero hemos estado expuestos de alguna manera. Así es que hemos estado en la calle en el mes de febrero, en el mes de marzo, no sabemos si en algún momento esto podría aparecer. Recuerden también que se habla de que puede ser un virus que el 80% de la población lo vaya a sentir de alguna manera, aunque los casos críticos son los mínimos. Nosotros en Puerto Rico vamos a seguir insistiendo en quedarnos en las casas porque es importante no contagiarnos y no contagiar a nuestros viejos y a nuestras personas vulnerables en términos de salud. Jorge dice, el republicano Dan Patrick, 69 años, sí lo hizo en el show de Tucker Carlson. Así es que, ¿qué te puedo decir? Es parte de su... Imagínate, dijo con la boca de comer también que si Estados Unidos tenía una recesión de 3 meses, iba a colapsar el país. O sea, imagínense, ¿dónde están? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Dónde están las lealtades, las empatías del liderato republicano? Después de la masiva asistencia de universitarios a las playas de Florida en el Spring Break, los contagiados en un par de semanas serán miles de jóvenes, no de adultos mayores. Exacto, gracias María Titi por tu comentario. Marilis Asensio, espero que estés bien. Gracias, aportando a parar este nuevo reto. Vamos para adelante, yo voy a seguir insistiendo, y Marilis es una de las que siempre me habla desde esa responsabilidad, en que los medios tenemos la responsabilidad de los periodistas de llevar información precisa, confirmada, pero sobre todo la información de evitar que sigamos cayendo en focos de contagio. Hola Carmen, Dios te guarda. Gracias, Gloria Maldonado. Cuando la gente me escribe con esa fe, realmente me da mucho sentimiento. Te agradezco mucho que me pongas por ahí a gente que me vele y me cuide. Iván Hernández, saludos. Cuidado de los jóvenes y la carga viral. Lo decías ayer y lo quiero repetir. Es cierto lo que dice Mirna. No es lo mismo el virus con una carga viral de 1 millón a una carga viral de 20 millones atacando tu cuerpo. Vas a pasar en ISU con ventilador sin importar la edad. ISU es la unidad de cuidado intensivo. Gente, yo creo que lo he dicho todo. Lo más importante es que insistamos en quédate en tu casa. Y yo aquí en Bonita le hemos llamado quédate en casa. Prometo esta tarde traer una de las camisetas. Ponlo en la nevera.
quédate en casa, pon en la nevera esta conversación con Aníbal Acevedo Vilá, no sé cuánto dure, pero lo que dure, vamos a hablar de, sobre todo él que ha sido bastante específico en las propuestas, en qué está, cómo lo ve, todo esto que está pasando con el Partido Republicano y el Demócrata en Estados Unidos a nivel del Senado y la Cámara, importante para ver si esos paquetes de estímulos van a llegar o no van a llegar. Humberto Figueroa, bonita, ¿cómo es que Pierluisi no está acusado de usurpación del poder? No, son otros 20 pesos. Gracias por no darle graves a Ricky Rosselló, no se lo merece, claro que no. Exactamente, Mayra Pastrana, si es que hay disponibilidad de los recursos necesarios, exactamente. Gracias muchas por estar, recuerden, quédate en casa. Importante, a las 5 de la tarde venimos con esa entrevista con Aníbal Acevedo Vilá, ustedes escuchen, dialoguemos, yo voy a tratar, él va a estar como siempre en video, como siempre en los últimos 2 meses, en video remoto, para poder conversar sobre desarrollo económico, pandemia, dónde estamos y cuáles son las posibilidades, por lo menos cómo lo ven estos diferentes candidatos y líderes políticos. Jennifer González, insistimos en que queremos que esté acá. A la gobernadora igualmente, 5 de la tarde, en cualquier momento ya ahí está puesta la petición de información y de entrevista. Eduardo Batia estará mañana a las 5 de la tarde, así que si ustedes creen que alguien más podría estar y pulular, no duden que en otro momento en la campaña vamos a hablar de todo, incluido al ex gobernador Acevedo Vilá. Yo espero que en algún momento hablemos precisamente de cómo se ve él dentro de toda la responsabilidad que ha tenido como ex gobernante en los asuntos que ocurren hoy en Puerto Rico. Esa es una pregunta legítima que no vamos a tener ningún problema con hacerla. Éxito y nos vemos esta tarde a las 5 en Qué Palo en Noticias. Gracias, David Esperón, siempre por estar ahí. Buenas tardes y buen provecho.